Casi no fui a esa cena. La verdad es que mi primera reacción cuando vi la invitación en el grupo de la familia fue dejarla en visto. Cumpleaños de mamá, las 20. Restaurante del centro. Confirmen asistencia. Sin emojis, sin preguntas, solo otro aviso seco como tantos otros. Y aún así, llegué puntual. Llegué antes que la mayoría, de hecho. Entré callada. Con un blazer oscuro y el cabello recogido, solo con un regalo sencillo y una mirada cansada. Ni siquiera tuve que esperar mucho para sentir que yo no era parte de aquel momento, era solo una presencia tolerada. Mi padre me vio, asintió con la cabeza. Mi madre soltó una, qué bueno que viniste. Camila y volvió a mirar el reloj. Pero el ambiente cambió de verdad cuando llegó Fernanda. Uniforme impecable, maquillaje ligero. Ese aire de quien sabe que va a brillar. Y brilló. La escena que más me marcó ni siquiera fue la de su llegada, fue la de la foto. Ese intento típico de juntar a todos para una imagen espontánea. Fernanda ya estaba en el centro del círculo, entre los tíos y las primas, cuando mi madre dijo en voz alta, Camila, sal un poquito, si no tapas el letrero del restaurante. Salí, sin discutir. Me quedé de lado. Fingiendo acomodar el bolso, oyendo de fondo a un tío decir, esa de ahí trabaja con papeleo del gobierno. No. Y reír como si hubiera contado el chiste del año. Alguien completó, trabaja en un sótano, nadie sabe con qué. Sonreí de lado. Esa sonrisa que se usa cuando uno sabe que no vale la pena responder, por dentro. Era como si una herida antigua hubiera sido hurgada con fuerza. Y lo peor es que ya ni dolía como antes. Era solo otra noche igual a las demás. No sé explicar por qué aún esperaba algo distinto. Después de tantos años siendo tratada como telón de fondo, aún cargaba un resto de esperanza tonta. Tal vez porque, esa noche, estaba exhausta de todo, y no solo físicamente. Fue una semana entera de reuniones de alto nivel, decisiones críticas y aún llevaba en el cuerpo la tensión de una operación que casi salió mal. Pero allí, en ese restaurante lleno, nadie tenía idea, ni parecía querer saber. Yo era la que desapareció de la familia. La hermana que no publica nada. Cuando el camarero trajo el vino que pedí, mi madre soltó, ¿todavía bebes esas cosas fuertes? Pensé que habías cambiado, ni respondí. Solo bebí en silencio. Durante el postre. Empezó el show de Fernanda. Había sido ascendida recientemente a teniente de la policía y hacía cuestión de dejarlo claro. Contaba historias de abordajes, operaciones, reuniones con superiores, todo con lujo de detalles, algunos de los cuales, si fueran ciertos, ni siquiera podría compartir. Todas las miradas estaban en ella. Los aplausos, los elogios, los chistes orgullosos. Yo masticaba el pastel de nuez despacio y observaba. En algún momento, una prima preguntó, ¿y tú, Camila, sigues en ese trabajo secreto tuyo? La sala entera giró el rostro hacia mí, como si tuviera algo gracioso que decir. Sí. Lo mismo de. Siempre la respuesta seca hizo que algunos rieran pensando que era sarcasmo. Nadie notó que era solo cansancio, un cansancio de años. A la hora de irme, me levanté antes que los demás. La cuenta ya estaba pagada, las felicitaciones ya se habían cantado y mi presencia ya había cumplido su papel simbólico. Tomé mi bolso. Di 2 besos a mi madre, que respondió con un ve con Dios automático y me dirigí a la salida. Pero Fernanda vino detrás. Ya conocía ese paso acelerado, el sonido de la bota. Táctica en el suelo. Seguía con el uniforme, probablemente esperando elogios en las redes. Me alcanzó en el estacionamiento, puso la mano en mi hombro con firmeza, como quien sujeta a un sospechoso. Y soltó, vas a acompañarme hasta la patrulla. Creí que era un chiste. La miré, confundida, y respondí que. Miró alrededor, tensa. Como si estuviera segura de hacer lo correcto. Repitió, por protocolo, voy a tener que conducirte. No reaccioné. No porque estuviera de acuerdo, sino porque reconocí allí un tipo de arrogancia que solo el tiempo desmonta. Abrí los brazos despacio, sin alzar la voz. Dije, está bien. Fernanda, haz lo que creas necesario, y caminé con ella hasta la patrulla. Nadie en el restaurante se dio cuenta, pero mi padre, que fumaba al otro lado de la calle, lo vio todo. La cámara de la patrulla estaba encendida, por supuesto, y me pidió que entrara en el asiento trasero como si fuera una sospechosa. Entré. La luz interna se encendió. Y en ese segundo supe que no tenía que hacer nada más. Eso se resolvería solo. A veces, el silencio hace más ruido que cualquier grito. Me quedé sentada allí unos 5 minutos. No hablé. Ni pregunté qué creía que estaba haciendo. Miré por la ventana como quien espera que pase una lluvia. Vi a mi padre dar algunos pasos hacia la patrulla. Luego detenerse. Rascarse la nuca y volver a la acera. Él lo sabía. No todo, pero lo suficiente para entender que eso iba a salir mal. Y salió, cuando llegó la patrulla del comando.
Reconocí al instante el coche y a quién bajó. Uno de los coroneles del cuerpo. Caminó firme hasta donde estaba Fernanda. Miró directamente hacia mí dentro del coche y hizo ese medio saludo de quien ya sabe con quién trata. Ella intentó explicarse, señalar el reglamento. Mencionar actividad sospechosa, él ni respondió. Lo que vino después, no lo olvido. Se giró completamente hacia mí, me saludó con la mano en la frente. Sí, allí mismo. En el estacionamiento de ese restaurante sin glamour, y dijo, en voz alta, para que todos oyeran, General Núñez. Perdone la confusión. Está todo resuelto. Salí del coche despacio. Fernanda quedó paralizada. Uno de los camareros del restaurante estaba parado en la puerta, sosteniendo la bandeja en el aire. Mi padre se acercó, pero no dijo una palabra. Solo se quedó allí, observando. Fue en ese momento que noté un silencio diferente. No era el silencio de desprecio que conocía desde siempre. Era un silencio de choque, de vergüenza y, quizá, de reconocimiento. Por primera vez, alguien de mi familia me vio no a la hermana extraña, sino a la persona completa. El regreso a casa fue extrañamente tranquilo. Ningún mensaje. Ningún intento de explicar lo que acababa de pasar. Ni de Fernanda, ni de mi madre. El grupo de la familia quedó silencioso por días. Como si aquel episodio hubiera desordenado el orden natural de las cosas. Y lo había hecho, porque el orgullo de la casa, la hija exhibida, la que siempre fue puesta en un pedestal, había cometido un error grave y frente a todos. Y yo, que siempre fui tratada como la sombra. Fui llamada por mi nombre y por mi puesto. Por la persona correcta. Eso nadie lo esperaba. Lo que más me sorprendió, en realidad, fue no sentir rabia. No hubo placer en la venganza. Ni alivio. Solo una paz extraña, como si algo que estaba fuera de lugar desde hacía mucho finalmente se hubiera encajado. Al día siguiente, supe que Fernanda había sido suspendida por conducta impropia. No fui yo quien la denunció, ni hizo falta. La grabación de la patrulla, los informes, todo ya estaba en el sistema. Cuando algo está mal, no se necesita mucho para que se derrumbe. Recibí llamadas de mis padres en los días siguientes. Primero mi madre, preguntando si estaba bien. Luego mi padre, queriendo saber si todo aquello iba a tener consecuencias mayores. Solo respondí que estaba todo bajo control. Y lo estaba, por primera vez en mucho tiempo. Mi vida no parecía un secreto sucio guardado en el bolsillo. Yo aún era la misma Camila, pero ahora parecía que habían notado que esa Camila siempre había existido, ellos eran quienes eligieron no verla. Recuerdo bien una conversación antigua con mi madre. Cuando yo tenía 20 y tantos, acababa de pasar una selección para un programa de inteligencia avanzada. Llevé el sobre conmigo a la graduación de Fernanda, en esa época. Era un papel simple, pero pesado para mí. Cuando intenté mostrarlo, ella me interrumpió con un espera un poquito, hija, déjame tomar esta foto con fe primero. Nunca volví al tema. La carta quedó doblada en mi bolso toda la noche y cuando llegué a casa, la guardé al fondo de una carpeta, junto con otros documentos que nadie quiso ver. Aquello no fue solo falta de tiempo, fue una elección. Mi existencia siempre cabía en el intervalo entre un flash y otro, mientras no molestara la narrativa principal. Después de aquella cena, empecé a notar pequeños cambios. No grandes gestos, ni disculpas, sino silencios distintos. Mi padre me envió una noticia sobre ciberseguridad, cosa que nunca demostró saber que existía. Mi madre comentó, en una llamada rápida, que vio mi nombre citado en un informe oficial que pasó en la TV. Era como si, de repente, hubieran desbloqueado una visión que antes no existía. Pero en lugar de entusiasmarme, solo lo registré. No me afectó tanto como pensaba. Cuando uno pasa demasiado tiempo siendo ignorado, construye un mundo donde el reconocimiento ya no es moneda de cambio. Yo ya había aprendido a caminar sola, y ahora que me miraban, solo pensaba, tardaron. No sé en qué momento exacto dejé de esperar una disculpa de Fernanda. Quizá fue cuando entendí que, para ella, todo aquello seguía siendo una cuestión de exceso de celo. Como escuché decir a terceros, ella no me mandó mensaje ese día, ni al siguiente, cuando la suspensión se hizo oficial. Me enteré por un colega que trabaja en un área paralela a la nuestra. No hubo escándalo, solo el registro. Se mantuvo unos días alejada de las redes sociales y mis padres dejaron de publicar fotos familiares. Su casa pareció perder el centro de gravedad por un tiempo, y eso, viniendo de quien siempre fue tratado como satélite, fue silenciosamente justo. Unos días después, recibí un mensaje suyo, un texto largo, lleno de justificaciones técnicas, términos legales y esa tentativa de parecer profesional, incluso al disculparse sin hacerlo. Lo leí todo, despacio. Reconocí allí a la misma Fernanda de siempre lo orgullosa, defensiva, pero
ahora ligeramente desarmada. Terminaba con un espero que algún día podamos conversar con calma sobre todo esto. No sentí rabia ni compasión, sentí un alivio seco. ¿De quién ya no necesita esa conversación? Escribí 2 palabras, mensaje leído. Y lo archivé. No por rencor, sino por cierre, porque entendí que mi paz nunca estuvo en la respuesta del otro, sino en cómo me sostenía incluso sin audiencia. La semana siguiente volví a mi trabajo normalmente. Nadie comentó lo que pasó fuera de los muros de la base, pero algunas miradas fueron distintas. Quien sabía, sabía. En el ambiente donde realmente existo, donde mi nombre significa algo. Basta una mirada para entender que el respeto está intacto, quizá hasta reforzado. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que nadie allí dudó de mí. Nunca tuve que probar quién era, ni pedir espacio. Y fue allí, frente a mis propios colegas, que vi el abismo entre la vida que construí y la imagen que mi familia aún sostenía de mí. Ellos seguían atrapados en la versión que crearon porque era más fácil que lidiar con la verdad, y, por mucho tiempo, yo lo permití. Hubo un momento, días después, en que me senté en el coche, tras una reunión tensa, y me quedé casi media hora mirando el tablero. No lloré, no estallé, no llamé a nadie, solo me quedé allí, sintiendo el peso salir de mi cuerpo poco a poco, como si lo ocurrido en aquella cena fuera el cierre de un ciclo que llevaba años arrastrándose. Nunca me llamaron por mi nombre en mi propia casa. Siempre fui la otra, la callada, la que desapareció, pero esa noche, frente a todos, me llamaron General Núñez, y no fue el uniforme quien habló por mí, fue la verdad que existía antes de cualquier reconocimiento. Curiosamente, tras aquel día, no sentí necesidad de alejarme de la familia, pero tampoco me forcé a acercarme. Dejé que el tiempo hiciera su trabajo. Seguí yendo a los encuentros cuando lo consideraba necesario, pero sin la esperanza secreta de ser vista. Creo que la diferencia ahora es que ya no entraba intentando encajar. Simplemente entraba. Si hablaban conmigo, bien. Si no, también. Hubo un almuerzo en que mi madre comentó algo como Camila siempre fue a su aire, ¿no? Y mi padre respondió sí, pero ahora entendemos por qué. No dije nada. Seguí comiendo despacio, como siempre, pero por dentro algo se acomodó. No era perdón ni reconciliación. Era solo espacio. Fernanda sigue intentando mantener el papel. Continúa activa en las redes, publica fotos en eventos, sonriendo con otros oficiales, pero cuando estamos en el mismo lugar, hay un peso entre nosotras que intenta disimular con educación. Yo no respondo ni con frialdad ni con simpatía. Solo mantengo la postura. No porque quiera parecer superior, sino porque aprendí que no debo disminuirme de nuevo. A veces comenta algo en voz alta, tratando de incluirme. Camila es la que sabe de esas cosas, ¿verdad? Camila, solo miro y sonrío de lado. Y entiende, porque ahora todos lo saben, aunque nadie hable directamente, ese nombre que nunca se decía se ha vuelto presencia. Presencia que no necesita gritar ni pedir permiso. Lo más curioso es que, aun con todo lo que pasó, nunca sentí que gané algo. No fue una victoria, no hubo trofeo. No hubo una hora así, fue más como si una deuda se hubiera pagado con retraso y sin intereses. No me convertí en una persona nueva después de esa noche. Solo dejé de fingir que no dolía ser ignorada. Empecé a reconocer en mí misma a la mujer que me había convertido sin permiso de nadie, y eso, por sutil que parezca, lo cambia todo. Porque cuando dejas de correr tras el reconocimiento, empiezas a caminar en paz. Y cuando caminas en paz, nadie más te desequilibra. Ni siquiera aquellos que te enseñaron a caminar pisando huevos. Meses después, cuando todo parecía haberse asentado, recibí otro mensaje de mi madre. Era corto, distinto del tono vago de siempre. Me enteré de que tu equipo fue homenajeado. Felicidades, hija. Solo eso. Pero fue la primera vez que me llamó hija en mucho tiempo. Respondí con un gracias y no profundicé. No porque guardara rencor, sino porque ahora elijo con quién comparto mis logros. Algunos aún no caben en la sala de la casa donde crecí. Y está bien. Aprendí que ya no necesito disminuir la intensidad de mi historia para caber en el silencio de otros. Si algún día quieren saber, lo sabrán. Pero ahora, quien importa, ya lo sabe. Y eso basta. Hubo una noche más reciente en que reencontré a un colega de la época del programa de inteligencia. Estábamos en un evento discreto, de esos de los que nadie publica fotos después. Conversamos poco, como siempre. Pero antes de irse me dijo, aún llevas la mirada de quien nunca fue llamada por el nombre correcto. Eso me golpeó. No como una crítica, sino como un espejo, porque tenía razón. Por más que haya conquistado todo por mérito, por más que hoy sea escuchada, leída,
respetada, existe un espacio dentro de mí que siempre guardará la memoria de haber sido olvidada. Y tal vez sea eso lo que me mantiene firme, no para demostrar algo, sino para no dejar que nadie pase lo que yo pasé en silencio. La verdad es que nunca necesité esa cena para ser quien soy, ni esa salutación, ni esa frase dicha en voz alta. Pero ocurrió, y ocurrió ante todos los que un día me borraron con desdén. Eso no arregló el pasado, pero me devolvió un tipo de presencia que nunca supe que me hacía falta. Hoy sigo haciendo mi trabajo, sigo yendo a los encuentros familiares cuando quiero, sigo recibiendo mensajes que a veces respondo y a veces no. Pero dentro de mí, algo cambió. Ya no soy una mujer intentando encajar. Soy una mujer que lleva su propio nombre con firmeza, aunque pasen años hasta que alguien finalmente se atreva a pronunciarlo en voz alta. Algunas personas creen que cuando llega la justicia, se siente ese alivio cinematográfico, como escena de redención. Conmigo no fue así. Lo que sentí fue más cercano a un agotamiento tranquilo. Un cansancio que por fin pudo descansar, porque aquel día no fue solo ser reconocida como general, fue dejar de cargar en la espalda la culpa de nunca haber sido vista. No forcé esa revelación. No quise que nadie fuera humillado. Pero ocurrió, y después de que ocurrió, nada volvió a ser como antes. Ni en las palabras, ni en las miradas, ni en el tipo de silencio que quedó entre nosotros. Fue el tipo de cambio que no necesita ser comentado, solo sentido. Hoy, cuando recuerdo esa noche, no pienso en la frase del coronel, ni en el rostro pálido de mi hermana. Pienso en el momento en el que entré en el coche de la patrulla y dejé que todo siguiera su curso. Fue allí donde sentí el giro, no por la exposición, sino por la elección de no seguir intentando protegerme de lo que los demás piensan. Aquella Camila que entraba callada y salía en silencio murió allí. Lo que quedó fue alguien completo, sin necesidad de probar nada a nadie, ni justificar la propia ausencia, ni esconder la propia fuerza. Sigo siendo quien siempre fui. La única diferencia es que ahora, incluso cuando nadie dice mi nombre, sé exactamente quién soy.